como por ejemplo un desafío de superación física, mental, aprender algo nuevo, una actividad distinta. Y ¿saben una cosa? Nunca es tarde para hacer ese cambio. Yo lo empecé cuando tenía 56 años, una edad en la que según había leído, demasiado tarde para hacer cambios importantes en nuestra vida. Pero yo digo que vinimos acá no a pasarla mal, vinimos a ser felices, o al menos a intentar ser felices. Hola, ¿cómo están, gente de YouTube? Estamos muy contentos el día de hoy. Espero que estén ustedes bien porque yo estoy muy bien por mi parte. Sobre todo porque el día de hoy tenemos un invitado muy pero que muy especial. Por ese lado lo trajimos hoy. El día de hoy esta entrevista nos aceptó. Y nada, es una persona muy increíble que quiero presentárselas, quiero conversar un poco con ella, hablar un poco de temas de arquitectura para estudiantes. Entonces nos encontramos aquí ahorita mismo con Valentina López, es representante de Sesca y bueno, la dejo a ella que se presente, ¿verdad? Hola, un gusto. Mi nombre es Valentina López, soy coordinadora regional de Sesca. Y sí, hoy estamos aquí invitados por Mateo a esta buena charla, a esta buena reunión. Es un gusto estar aquí, un gusto compartir en estos espacios, entonces esperamos que sea bastante ameno aquí con el arquitecto Marcelo. Esto va a estar muy interesante, entonces bienvenidos y gracias a Mateo por traernos aquí. Muchísimas gracias. Bueno, el invitado, pues como ya lo dijo Valentina, es el famosísimo Marcelo Sella, que lo dejo con ustedes que se presente por si no lo conocen. Bueno, ¿cómo les va, chicos? A ustedes, a toda la gente que nos esté viendo. Encantado de estar aquí con ustedes y bueno, si les puedo servir de algo, va a ser un gusto poder charlar de lo que quieran charlar, que tenga que ver con la arquitectura o no. Ok. No, excelente. Seguramente lo conocen, yo espero que sí. Si no lo conocen, bueno, ya se van a dar cuenta por qué es que Marcelo es tan relevante en el medio. Porque es una persona muy buena para explicar, muy buena para enseñar y sobre todo para conversar. Entonces, Marcelo, quisiera abrir este podcast, ¿verdad? Este episodio con una pregunta que me interesa bastante saber de usted como arquitecto. Porque es una pregunta que denota en, digamos, muchas aristas, muchas respuestas tal vez. Hay gente que viene por un motivo, otra gente viene por otro motivo. Entonces quisiera saber cuál fue tu motivo del estudiar arquitectura. ¿Por qué? Bueno, yo salgo del estereotipo tradicional de aquellos que recibieron el llamado de la vocación divina y bueno, a mí no me llegó ese llamado. En realidad, yo hasta 6 meses antes de iniciar los estudios universitarios, mi decisión era ser ingeniero civil. Hasta que un día tuve la feliz idea de ir a conversar con un ingeniero civil y preguntarle lo que hacían, a qué se dedicaban. Y fue un día iluminado, porque a partir de ese momento me ahorré un montón de dolores, porque dije, esto no es lo que yo quiero hacer. Tenía una idea errónea de lo que era la carrera, que es muy linda y todo, pero no era para mí. A partir de esa decisión, a partir de esa charla, empecé a analizar otras alternativas. La arquitectura estaba como una de ellas, porque yo venía de una escuela secundaria que llamamos, una escuela técnica. Me interesaba la parte técnica, pero también algo que tuviera en cuenta, algún costado más humano también, algo de estética. Y la arquitectura reunía un poco esas condiciones, así que no digamos por descarte, pero sí por una elección secundaria, la arquitectura llegó a mi vida y hoy por hoy estoy muy contento de haber tomado esa decisión. No, Marcelo, y yo te cuento, y es que mi caso fue casi que idéntico. Realmente tampoco tuve esa vocación, ese llamado divino, pero sí sabía que tenía que ir un poquitico como encaminado por ese camino, porque digamos que viene de familia. Mi papá es ingeniero, no tiene el título, pero todos los conocen como un ingeniero. Entonces yo dije, bueno, voy a estudiar algo con referente a eso. Mi primera opción casualmente también era ingeniería civil. ¿Qué hice yo? Me inscribí en 2 universidades, una más cerca de donde vivo yo, la Universidad de La Guajira, así se llama, a ingeniería civil. Y me inscribí acá a Barranquilla, actualmente donde estoy, a arquitectura. Realmente no tenía tanta fe de pasar acá a arquitectura, pero entre las dos pasé a arquitectura. Uno puede equivocarse, uno puede darse la chance de probar y decir que no es lo que uno quiere, pero
no hay nada grave en ello, pero bueno, siempre que podamos reunir toda la información previa, por eso yo siempre recomiendo mucho, charlen con alguien que se esté dedicando a lo que ustedes tienen pensado hacer, porque es la mejor forma de tener un primer pantallazo de cómo va a ser la vida de ahí en adelante. Yo siempre digo que cuando uno elige una carrera, está eligiendo en definitiva una forma de vida. Si ustedes hacen esta cuenta, de las 24 horas del día, 8 horas pasan durmiendo, y de las 16 horas restantes, 8 horas pasan trabajando y las otras 8 horas viviendo, vamos a decir. Y que si tienen sangre en la vena, seguramente las 8 horas de trabajo se prolongan y afectan a las 8 horas de vida. Entonces, en definitiva, cuando uno elige una profesión, está eligiendo una forma de vida también. Así que de allí que sea importante escuchar mucho lo que uno tiene dentro, como para tratar de elegir de la forma más afín a cómo somos, cómo pensamos, qué nos gusta. Yo sí quisiera saber, ahora que comentas el tema de que no sean ingenieros y que tu familia pues te iba más por este lado de la construcción, la ingeniería civil y todo eso. Teniendo en cuenta esto, ¿cómo fue que llegaste a tu primera obra? ¿Cómo fue que te desempeñaste en un proyecto real inicialmente? Y bueno, ¿cómo fue tu desempeño y cómo llegaste a esto? Porque fue interesante saber de que pues tienes esta trayectoria familiar. Entonces, luego tú como tal, ¿cuál fue tu primer paso dentro de todo este campo? A ver, yo no tenía ningún antecedente familiar de gente que se dedicara al rubro, pero de todas formas les va a ocurrir a todos los que se reciben, seguramente que los primeros que se acercan serán amigos y serán parientes que buscan, bueno, en algunos casos darnos una mano y acercarnos su necesidad, y en otros casos vendrán buscando algún descuento. Cuando no, que no les cobremos. Pero los primeros clientes por lo general son gente del círculo más cercano, porque cuando uno se recibe, digamos que es un punto, es alguien más en la oferta laboral, y muchas veces ni siquiera se sabe que nos recibimos. Pero creo que yo ya no recuerdo en secuencia, pero creo que los primeros trabajos tuvieron que ver con algunos parientes, me parece. Recuerdo uno a la cual me había traído la reforma del frente de su casa. En algunos casos tuvieron que ver cuando en las primeras acciones que habíamos hecho, que en ese momento me había puesto como en sociedad con un amigo que también era arquitecto, y nos había llegado un trabajo de un club, por supuesto gratis, en ese momento, que nos había consultado para hacer una serie de reformas dentro del predio del club. Pero por lo general, insisto, los primeros clientes suelen ser gente del círculo más allegado, y no escapé a las generales de la ley. Totalmente, los primeros clientes realmente sí son personas realmente allegadas, como esa gente que confía en ti porque te conoce, que ni siquiera realmente tiene un proyecto construido, pero dicen, bueno, yo conozco a Mateo, conozco a Valentina, vamos a darle esa oportunidad y sí, sí, es correcto, es correcto. Sobre todo también si le trabajas gratis. No sé, Marcelo, si los primeros trabajos los hizo gratis. Sí, no, algunos que sí, otros que no. A ver, hay siempre un precio que pagar. Acá se conoce como el derecho de piso, ¿no? Muchas veces el tratar de dar a conocer que uno está en el mercado laboral, que uno oferta más dentro del mercado, implica, no sé si trabajar gratis, pero a lo mejor a precios un poco distintos, a lo mejor de la competencia. Visto con los ojos de hoy me lo cuestiono, pero bueno, no sé si es el único camino, pero muchas veces es parte de lo que uno tiene que resignar para poder empezar a hacer experiencia, que la experiencia, el estar trabajando, el estar dando vueltas, es una oportunidad que la gente te conozca. Tienen que pensar también que mis primeras experiencias no tenían un arma muy importante que hoy tenemos, que son las redes sociales, en donde por ahí a lo mejor darse a conocer tiene una herramienta muy muy potente, y quizás a lo mejor uno puede llegar a un grupo de gente, a posibles clientes, casi sin haber tenido que pasar por la experiencia de tener que trabajar gratis o más barato. Pero desde ese punto de vista hoy quizás sea un poco más fácil,
iniciarse en el mercado laboral porque, bueno, uno tiene un nivel de exposición que antes no teníamos. Había que hacer, la única forma era hacerlo en la práctica. ¿Mm? Ya que hablas del contenido y todo ese tema, Marcelo, a mí me interesa mucho el saber, con todo respeto, usted, Marcelo, no es un joven como nosotros que de pronto tiene esa facilidad del contenido, esa chispa ok, voy a hacer un video, ¿de qué lo hago, no? O vamos a hacerlo y sacamos la energía y lo hacemos. Y lo editamos y lo subimos y bueno, lo voy a subir a TikTok, a Instagram, todo ese tema. ¿Cómo fue ese inicio en la creación de contenido? O sea, ¿cómo tú te diste cuenta como que ya es hora de crear contenido, ¿verdad? Porque seguramente pasó tiempo en que hiciste proyectos, no creabas contenido, entonces llegó ese punto donde, ok, vamos a crear contenido. ¿Cómo llegó ese momento? Me asusté con todo esto, con todo respeto, no sabía por dónde venía, pero bueno, no pasó nada. Bueno, a ver, obviamente que las épocas son distintas. Yo si hay algo que tuve como punto en común, a mí siempre me gustó comunicar. Entonces, las redes sociales de mi tiempo, de cuando yo me recibí, pasaron a ser medios de distinta índole. Yo, al principio, cuando me recibí, cuando me vine a mi ciudad a trabajar, empecé a escribir artículos de arquitectura, de reformas y consejos y demás para un periódico local. En otro momento estuve haciendo lo mismo para revistas de arquitectura. Participé en micros radiales, en radios de frecuencia modulada, en micros de TV también, hay uno de los cuales todavía sigo, que me abrió las puertas en muchos sentidos, pero siempre fue como un hobby, siempre fue, como le decimos acá, despuntar el vicio. A mí siempre me gustó comunicar y contar la arquitectura desde algún medio que me permitiera hacerlo. Las redes en ese momento no existían. Así que durante muchos años fue hacer trabajo de arquitecto, el trabajo tradicional, diseño, construcción de obras y divertirme de esta forma. Lo del contenido de específico ya en redes sociales y demás surge como también como una anécdota, no fue un plan marcado. Yo en un momento, todavía lo tenía un blog de arquitectura, se llama Arquitectura Simple, donde hacía contenido, generaba lo mismo que hoy hago en los videos de mi canal de YouTube, pero escrito. Y un amigo me dijo, ¿y por qué no te abrís un canal de YouTube y haces lo mismo, pero desde otro lugar? Porque en algún momento te va a empezar a robar el contenido. Y yo dije, bueno, y fue en el año 2019, previo a la pandemia. Abrí el canal de YouTube como quien abre una cuenta de Instagram y como no quería grabarme, empecé a subir extractos de los micros donde había trabajado, donde había participado en ese programa de TV, y ponía los videos, los primeros videos eran esos. Así que obviamente subí con mucho entusiasmo y demás, y obviamente no pasó nada. No había ningún movimiento, uno tiene muchas expectativas. Hasta que un día sí empezó a ocurrir algo distinto con un video que empezó a crecer de forma viral para ese momento, porque yo tenía, creo que me parece que unos cientos de vistas y de golpe pasó a tener 5.000 y crecía exponencialmente. Y ese video hablaba justamente de cómo proteger los techos de las casas del calor. Y no entendía por qué había pasado eso. Cuando voy a las métricas de YouTube vi que la mayor cantidad de visualizaciones venía de la zona de ustedes, de países centroamericanos, que estaban pasando por una ola de calor extremo. Entonces dije, bueno, acá pasa algo. Esto, si yo dirijo un contenido de forma intencionada, es posible generar un tráfico o poder conseguir más difusión a partir de la creación de un contenido de utilidad, pero apuntando a necesidades. Bueno, esa decisión fue haciendo que el canal se fuera transformando, fuera creciendo y demás, y de golpe me encontré en un momento que ahora habrá sido no más de 2 años atrás, donde ya tenía un volumen
el canal que dije yo, bueno, esto tranquilamente puede ser una actividad paralela a mi trabajo. Y fue que, bueno, ahí se transformó y empecé esta mini mudanza de arquitecto a creador de contenidos. Yo sigo siendo arquitecto de forma tradicional, pero bueno, aquí me encuentro hoy hablando de esto, de justamente de cuando las cosas se salen de los carriles, no de una forma programada, pero bueno, me obligó a tomar algunas decisiones bueno, hoy feliz de haberlo hecho y de ser arquitecto y creador de contenidos. Ok, excelente. Mira, Marcelo, que justamente yo estaba viendo, bueno, yo sigo, creo que a los que más sigo sería a ti y sigo bastante a Cotaparedes Arquitectos. E incluso sigo más a Cotaparedes, o lo sigo, bueno, hace más tiempo que a ti, Marcelo. Y recuerdo que tú le hiciste una entrevista a él, creo que ya fue hace varios meses, no estoy seguro. Tú le preguntas algo muy interesante, que esa pregunta te la quiero yo hacer el día de hoy, a ti personalmente. Tú le preguntas a él, entre crear contenido, porque él también crea contenido, creo que hace más tiempo que tú, ¿verdad? Porque creo que él empezó en 2017, más o menos. Eh, bueno, número uno, preguntarte, en 2019 más o menos que empezaste, ¿cómo era la movida? Ya nos comentaste algo más o menos a eso. Pero sí, sería como el punto número uno. ¿Cómo era el entorno en esa época de YouTube? ¿Habían más arquitectos que tú eras el único, ¿verdad? Y la pregunta es esa, entre crear contenido y diseñar o construir, ¿verdad? Como tu estudio o arquitectura, ¿con cuál te sientes más a gusto? O sea, ¿con cuál te sientes más como pez en el agua? Justamente así le preguntaste, entonces quiero traerte esa pregunta hoy, que nos puedes responder. Bueno, breve aclaración, el entorno de aquel entonces, estamos hablando de hace poco tiempo, o sea, y no hay una oferta tanto más masiva de arquitectos en YouTube. Se nota que no sé, bueno, por lo menos no, parece no ser atractivo para todo el mundo, pero obviamente que sí hay más micro creadores de contenido, pero no cambia mucho de lo que pasa hoy. Quizás no estaba la inteligencia artificial de por medio, pero bueno, que eso ha cambiado mucho las cosas. Ahora, respondiendo a tu pregunta directa, que fue lo mismo que le pregunté a Abraham Cotaparedes en ese momento, si yo tengo que responder a lo que yo siento hoy, sin duda, sin ningún lugar a dudas, me siento mucho más cómodo como creador de contenidos. Pero tengo que reconocer de que esto no hubiera sido posible sin haber pasado por todo lo anterior, porque yo soy un producto de la experiencia vivida, de mis errores, de mis aciertos, de mis experiencias. Entonces, el ejercicio profesional tiene su desgaste porque estás sometido a continuas decisiones, a plazos, a interacción con mucha gente, cosas que no salen como uno estaba previsto, como uno las había previsto. Y la creación de contenidos tiene eso, de todo eso no lo tiene justamente porque uno trabaja en un entorno mucho más amable, con menos cantidad de variables, pudiendo manejar los tiempos de otra forma. Entonces tendría que estar un poco loco, ser un friki de la arquitectura como para poder decir que no lo disfruto estar creando contenidos. Es decir, la disfruto obviamente, pero es una experiencia absolutamente distinta y hoy diría mucho más enriquecedora. Pero insisto, no desconozco todo lo anterior porque todo lo anterior me dio la base de conocimiento para que lo que hoy hago tenga sentido. Ok, ok. Teniendo en cuenta, bueno, dejando un poquito más sentada esa base de que sabemos que obviamente tu experiencia y todo lo que has vivido es lo que te ha permitido a ti ser hoy en día pues ese creador de contenido tan interesante y que nos ha ayudado bastante a nosotros en la carrera. También nos gustaría saber como tu perspectiva o tu opinión. Sí, cómo nos ves cómo ves ese público o cómo ves la perspectiva hoy en día o el panorama hoy en día para ese público joven que te ve en tema de, sí, cómo ves el panorama laboral, el panorama profesional para los jóvenes que te ven, cómo ves ese campo o qué esperas que pase con ellos en ese campo, no sé si me hago entender. Y más que todo en el mundo de las reformas, porque es como un campo del que no se habla tanto y que por eso nos hace full interesante lo que nos enseñas, porque es un campo del que tienes que estar muy dentro de todo este mundo para saber que puedes dedicarte a la reforma,
porque como tal solamente no te lo pueden explicar en la universidad o no es algo puntual que te enseñen en la universidad, sino que es algo que tú vas descubriendo en el camino. Entonces, sentando la pregunta, sí, ¿cómo es el panorama para nosotros los jóvenes en ese campo? A nivel general creo que estamos asistiendo, o sea, yo me alegro mucho de haberme recibido en el momento que me recibí, porque no quisiera estar próximo a recibirme ahora, porque la verdad que es un panorama muy incierto, es un panorama de mucha movilidad, porque desde el punto de vista básicamente de la aparición de la inteligencia artificial, del crecimiento, del cambio continuo de tecnologías, de sistemas constructivos, que hacen que todo sea muy incierto. Ustedes tienen que pensar que, según los que saben mucho más que yo obviamente, yo creo que hay profesiones que de aquí a 4 o 5 años o van a desaparecer, seguramente habrá profesiones muy nuevas, y esto no, o sea, no va a dejar de afectar a la arquitectura. Yo no imagino cómo es el panorama, qué vamos a estar haciendo, cuál va a ser el rol de como arquitectos de aquí a 4 o 5 años, porque muchas de las cosas que se venían haciendo y formaban parte de nuestras tareas, entre ellas, por ejemplo, todo el tiempo dedicado a la parte gráfica de mostrar un proyecto, dentro de un tiempo no va a ser necesario. Entonces, ¿qué va a pasar con todo ese tiempo? ¿Cómo vamos a reasignar nuestro rol o qué rol ocuparemos? Así que la verdad que creo que es un panorama de mucha movilidad, de mucha movilidad. Hay que estar muy atentos, ¿no? Muy atentos a esos cambios para ver cómo nos insertamos como arquitectos y cuál es el rol que vamos a jugar. Y dentro de ello, bueno, mencionabas la reforma sí sigue siendo, creo que va a seguir siendo uno de los ámbitos en los cuales forma parte de nuestro día a día, porque no solamente nos van a venir a llamar para hacer un edificio, te diría que vayan despidiéndose de esa idea, porque toda esta formación que tenemos en la facultad de creadores o de diseñadores de grandes complejos y demás, después en la práctica profesional es una utopía, no existe, porque te van a venir a buscar seguramente para hacer el frente de la casa de un amigo o para hacer una casa modesta al principio, pero va a tener que ver más con la arquitectura cotidiana que con lo que es el diseño de grandes espacios. Pero la reforma sigue siendo una parte muy importante de la arquitectura. A mí particularmente siempre me gustó la reforma porque tiene eso de muchas veces la gente viene y te trae un enfermo. No espera mucho que salga algo bueno de una casa que a lo mejor no está bien, en buenas condiciones. Y es una hermosa oportunidad para poder revivir y reasignar cosas que a lo mejor estaban pensadas para otro tiempo y con la mano, con un poco de buen gusto, un poco de buenos criterios, transformarlas en un nuevo espacio, darles como una nueva posibilidad de existir. A mí particularmente la reforma me parece un área muy, muy interesante. Siempre existen en el momento que uno se recibe, básicamente porque uno tiene desconocimiento. Uno no sabe a lo que se va a enfrentar. O sea, cambian digamos, la modalidad de las dificultades. Obviamente, insertarse en un mercado donde la cantidad de competencia es menor, puede llegar a ser más fácil, pero a priori, si ustedes si lo quieren ver de otra forma, hoy las redes sociales te amplían tu mercado a un nivel que quizás a lo mejor puedas estar trabajándole a una persona en Malasia. Y en mi momento no existía esa posibilidad, era el círculo que rodeaba al lugar en donde yo trabajaba. Entonces, tampoco hay que hacerse un rollo muy importante respecto a esto porque los desafíos están siempre, cambian de forma, pero están siempre. Hoy tenemos más herramientas, si se quiere, más cosas que aprender, pero tampoco creo que sea un camino correcto saber un poco de todo. No se puede saber un poco de todo. Yo creo que hay que tratar de buscar el área en la cual nosotros nos sintamos más a gusto. Y de última, si es el modelado en 3D, bueno, será el momento que te pongas a trabajar y a capacitarte en esa área. Pero no va a ser necesario que al mismo tiempo te capacites en cómo construir con impresiones en 3D o cómo construir en un sistema constructivo que quizás nadie te venga a llamar. Entonces, creo que hay lugar para todos,
en la medida que tratemos de ser fieles con lo que a nosotros nos gusta, y hay muchas posibilidades de capacitarse en el área que nos interesa. Y creo que justamente una de las mejores decisiones para cualquiera que se reciba hoy sería la especialización. Yo iría tranquilamente por una especialización porque creo que nos permite intentar destacarnos dentro de un área más chica, quizás a lo mejor para un mercado más chico, pero con menos competencia y con más posibilidad de transformarnos en los mejores en ese mercado. Entonces, creo que como todo, no hay que desesperarse. El desconocimiento, obviamente que salir a un mercado laboral en el cual uno recién se inicia, tiene una dosis de estrés, pero no hay que enloquecerse, ¿eh? Yo creo que los desafíos son los mismos de siempre. Vuelvo sobre lo anterior. En principio trataría de ver cuál es el área en el cual me gustaría desarrollarme. Porque ustedes me dirán, y no, pero el arquitecto hay que saber diseñar, construir. Bueno, sí, pero no necesariamente hay que conocer todo. Si a mí me interesa más el área de obra, bueno, trataría de buscar a ver cómo me puedo desarrollar en ese punto, si me interesa más el proyecto, si me interesa más la investigación, la docencia, no sé. Una vez que yo decida el área, bueno, trataría de estudiar el mercado, porque hay que ver si yo decido, por ejemplo, ser un especialista, digamos, en la parte de proyecto, o vamos a buscar algo más de aplicación práctica. Me quiero dedicar a la reforma. Bueno, trataría de estudiar a ver cuál es mi competencia, cómo están prestando el servicio, cómo lo están haciendo. ¿Lo puedo hacer mejor? ¿Puedo capacitarme mejor? ¿Puedo comunicar mejor? Porque hoy la comunicación de tu servicio es fundamental. Uno puede ser un genio en un área, pero si uno no tiene la capacidad de comunicarlo bien, es probable que el genio no lo descubran nunca. Entonces trataría de estudiar el mercado, de ver cómo se presta ese servicio al cual yo me quiero dedicar, cómo lo puedo hacer mejor y capacitarme para eso. Capacitarme para que realmente sea el mejor, porque de nada vale de que me capacite para comunicar si después no lo puedo sostener con contenido o con respuestas a la gente. Entonces yo siempre digo, le doy el mismo ejemplo y inclusive en su momento lo dije a mis hijos, ¿por qué la gente va a venir a buscarlo a ustedes? Si a la vuelta de la esquina hay alguien que hace lo mismo. ¿Cuál es el factor de plus que tienen ustedes como para que los elijan? Entonces creo que a partir de ello se empieza a clarificar el panorama, estamos haciendo lo que nos gusta, intentamos hacer lo mejor posible dentro de eso, buscar un mercado, hacer una diferencia respecto a toda la competencia y capacitarme porque tengo que sostener eso con conocimiento, no solamente con capacidad de comunicación. Creo que iría por ahí. Primero, eso es muy normal, digamos, cuando uno tiene, le doy un ejemplo de la arquitectura, cuando uno tiene un catálogo de colores y tiene que elegir el color de una pared y hay 1000 colores, no decide por ninguno, porque es tanta la cantidad de opciones que hay que al final uno termina perdiendo el foco. Ahora, cuando esos colores se reducen a 3 o 4 o 5 opciones, es mucho más fácil decidir. Ustedes los que están en una sociedad en la cual está bombardeada de alternativas, de posibilidades y demás, y quizás tu problema sea un problema muy de la generación, están desenfocados porque básicamente con la aparición de esto es como que hay un mundo distinto allí. Justamente me hiciste hablar del año 90, me hiciste poner en evidencia que yo estoy hablando del siglo pasado. Entonces, bueno, es lo que me tocó. Soy del siglo pasado. Pero bueno, el tema es el siguiente. Yo creo que, a ver, si tuviera que darme un consejo, yo creo que en principio vos dijiste cómo podemos hacer para llegar antes de lo que queremos. Y a lo mejor el problema está en querer apurarse. Yo creo que todo tiene su proceso. Uno tiende a pensar que tiene que apurarse para llegar a algún lugar. Y yo siempre doy el mismo ejemplo. Yo empiezo a disfrutar de mis vacaciones cuando decido dónde me voy a ir de vacaciones. No empiezan cuando llegué al lugar. Entonces es cuando sé dónde voy a ir, voy pensando por dónde voy a pasar.
cómo me preparo, qué lugares voy a visitar, dónde me voy a alojar. Entonces ahí empiezo a disfrutar. Entonces lo que hay que tratar de pensar es no pensar todo que el disfrute llegue cuando uno llega. ¿Llega a dónde? Entonces, en principio hay que tener más tranquilidad. Hay que pensar en que no hay apuro, de que en realidad todo lo que se van a enfrentar en el camino son cosas que hay que aprender. Y si tuviera que darme ese consejo yo para atrás, que es un ejercicio que nunca hago, pero bueno, quizás le diría que tenga más paciencia, porque también me pasaba lo mismo que ustedes, también tenía apuros, quería recibirme rápido, no sé por qué, pero quería recibirme rápido. Que no me tomara tanto las cosas a pecho, sobre todo cuando en la facultad de arquitectura uno tiende, no sé si habrá cambiado las cosas, pero uno muchas veces aprendía mostrando su trabajo delante de todos y muchas veces el trabajo era como una especie de punching ball, porque le pegaban, pero bueno, era una forma de que todos aprendiéramos a partir de nuestros errores. No hay que tomarse nada tan personal. Y hay que entender que aún las cosas que en el transcurso fueron pareciendo como problemas, en realidad no son tantos problemas. Mírenlo de un lado positivo, siempre es una oportunidad para aprender. Y si eso que hoy nos parece que es un problema, no lo entendemos como algo que deberíamos sacar una conclusión de que tenemos que aprender algo, es que no sirvió, llegó para nada. Hay que entenderlo como eso. Creo, después con el tiempo uno empieza a tener la perspectiva de decir, mira, en ese momento cuando me pasó esto, que fue la catástrofe de mi vida, bueno, eso me sirvió como para saber que la próxima vez cuando me enfrente ante una situación parecida, ya está, lo aprendí quemándome con fuego, no me lo contaron. Entonces, bueno, creo que cada problema, insisto, así entre comillas, es una oportunidad para aprender, hay que tomarlo con paciencia. Pero como siempre digo, esto llega después de haber vivido unos años, pero bueno, si tengo que dar ese consejo, se lo doy a mi hijo también y se los transmito a ustedes porque creo que si se lo empiezan a tomar de esa forma van a sufrir menos. Vale, perfecto. Queremos pasar un poquito más a conversar sobre tu experiencia o más que todo sobre tus habilidades. ¿Qué sientes cuando entras por primera vez a un espacio que debes reformar? O sea, más queremos saber cómo es tu ojo, cómo es tu visión, cómo lees los espacios, si es que ves problemas, ves soluciones, ves qué posibilidades son las que tú ves dentro de un espacio. Cuando me toca reformar algún espacio, una casa y demás, uno entra con una carga de información en la cabeza dentro de las cuales está la necesidad de la persona, del futuro cliente o del futuro propietario, su presupuesto, que no es poca cosa, porque más allá de las necesidades, cuando el presupuesto no acompaña las necesidades, son sueños nada más. Y cuando uno entra al lugar, empieza a ver cómo esas dos cosas van encajando con el espacio que pretende comprar o que ha comprado y pretende reformar. Entonces, es una multiplicidad de cosas que uno tiene en la cabeza, porque va viendo las posibilidades reales que tiene esa propiedad, va viendo qué potencialidades, qué cosas, qué problemas puede llegar a tener, que son las cosas que hay que solucionar, va a estar estableciendo un rango de prioridades en eso, pero en realidad nunca el razonamiento o el pensamiento cuando uno entra es una sucesión de etapas. Es un diálogo medio caótico en la cabeza donde uno va evaluando un montón de cosas, está calculando al tiempo que va mirando todo lo que va mirando, pero sí, y después con el tiempo se va desarrollando una especie de ojo clínico que ya te permite volver o hacer, digamos, especial foco sobre ciertas cosas que ya forman parte de experiencias anteriores que uno sabe que tiene que mirar con más detenimiento. Pero en general, insisto, es un proceso donde participan todas estas variables. Ok. Y ahora sí, siempre tienes en cuenta lo que te pide el usuario o el cliente. Hay que tener en cuenta el presupuesto. Pero teniendo en cuenta como todos esos criterios importantes al momento de hacer una reforma, dejando de lado como esa parte, cuando ves que hay un problema entre lo que quiere el usuario o como esas tendencias que él dice, bueno, quiero mi casa de esta forma súper moderna, de esta forma que está de moda ahora mismo, estas tendencias, pero tú ves que en el espacio eso no se puede hacer, ¿cómo intervienes allí? ¿Cómo
¿Cómo encuentras ese punto de equilibrio entre las tendencias y lo funcional? ¿Y cómo convences al cliente o cómo convences al usuario de que lo que necesita realmente es algo más funcional que algo más estético? De hecho, todos los días, porque ustedes tienen que pensar que como arquitectos van a tener que ser continuos evaluadores de las posibilidades reales que tiene un proyecto de poder materializarse, porque no se puede disociar el proyecto de las posibilidades económicas reales que tiene ese cliente, porque si no, a ver, imaginémonos si nosotros, a ver, vuelvo para atrás. En un ejercicio de universidad, habitualmente tenemos un trabajo, una necesidad y a trabajar. Pero en la realidad después hace que cuando te vengan a buscar para hacer ese trabajo, va a venir un cliente que es de carne y hueso, tiene su propia forma de ver el mundo y tiene un presupuesto. Y eso es muy tirano porque uno no estaba acostumbrado a manejarse con un presupuesto, a hacer encajar la idea dentro de números. Entonces se van a tener que transformar, aunque no lo quieran, en verdaderos analistas financieros, de ver cómo pueden hacer entrar esa idea del cliente dentro de números que quizás a lo mejor no lo permitan. Entonces hay que empezar a hacer una negociación. Hay que comunicar bien, hay que tratar de entender que eso que quieren a lo mejor no es realizable, o para ser realizable necesitaría hacer estos sacrificios, digamos. Bueno, así que esto de las modas y demás puede que sea una cosa que pueda llegar a ser un impedimento, pero hay dos cosas distintas. La necesidad de espacio para habitar, por ejemplo, en una reforma, tiene que ver más con el espacio, con el tamaño, con las alturas, con un aspecto más físico. Después, si el revestimiento o el color de la pared o el mobiliario pues están respondiendo a una tendencia o a una moda del momento, digamos que todas esas cosas pueden cambiar aún con el tiempo, se pueden reformar, digamos, pero lo que no cambia es la situación espacial. Entonces, por más moderno que sea el estilo y demás, si el espacio en sí no es lo suficiente cómodo como para que esa familia viva bien, viva feliz, se pueda mover con tranquilidad, pueda ser un buen contenedor, un buen molde de la forma de vivir, es como que no tiene sentido. Y lo demás fue responder a una cuestión estética y ahí estamos errándole feo. Así que hay que aprender a encontrar esas prioridades y entender lo que realmente precisa esa gente y de qué forma su presupuesto le permite tener lo mejor que podamos diseñarle, pero encajado dentro de ese número, que para cada cliente es absolutamente distinto. Y ahí es donde hay que aprender ese arte de manejar por dónde pasarían las decisiones, porque si no, termina siendo todo sueño. Y si no se puede construir, es muy lindo, pero la arquitectura no sirvió para nada. Dentro de ese desconocimiento hay que tratar de entender que la reforma tiene esa dosis de imprevisión, y creo que nuestro papel como arquitectos es, por lo menos aquellas cosas que podemos controlar, tratar de bajar ese nivel de imprevistos lo más posible. ¿A qué me refiero específicamente? Por ejemplo, que supongamos que uno quiere colocar un piso arriba de algo existente, de un piso existente que tenía esa construcción, esa casa. Descubrir que la base está imperfecta y que el nuevo piso va a copiar estas imperfecciones, no debería ser un imprevisto, sino que es una imprevisión de parte nuestra. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a decidir aprovechar parte de la estructura existente, tratemos de analizarla lo más posible desde el vamos, para saber si ese piso o esa base está en condiciones de soportar un piso nuevo y no copiar las irregularidades, porque si no, quizás dentro del panorama de las actividades hubiera sido mucho más lógico levantar la carpeta o el piso existente, hacer una base nueva y demás. Ok. Vale, entonces teniendo en cuenta lo que nos comentas, ¿qué recomiendas a un arquitecto joven que debe tener presente al momento de estos imprevistos? ¿Cómo mantener la calma? ¿Cómo ser como muy preciso al momento de tomar esas decisiones frente a estos imprevistos? Yo siempre digo que la construcción, a diferencia de la medicina, todo tiene solución. Todavía todo tiene solución. En la medicina muchas veces esto no es posible. Entonces hay que partir de la base que
aún encontrándose tanto en la reforma como en una obra nueva con alguna cuestión que no salía como nosotros pensábamos, hay que tranquilizarse, hay que parar, frenar, tomarse su tiempo, analizar cuáles son las posibles vías de acción, elegir la mejor. Si no la conocemos, tratar de recurrir a la bibliografía que te permite o al lugar donde te permite obtener esa respuesta, consultarlo con alguien que sabe más que nosotros y después tomar la decisión para corregirlo. Pero, insisto, esto es parte de un oficio que hay que ir aprendiendo, pero en principio tomando conciencia de que nada es tan grave para no tener solución. Perfecto, perfecto. Marcelo, yo te voy a poner una situación que, bueno, es en son del consejo hacia mí, pero en general es para los estudiantes también. Eh, es justamente el tema de las intervenciones, ya sea para, sí, para reformar o para derrumbar y construir. Ahí tú no sé qué opinas o qué me podrías recomendar. Tengo que diseñar una vivienda, ¿verdad? Unifamiliar. Bueno, ya la vivienda, ya hay algo construido. Digamos, llega Marcelo, tú llegas conmigo, vemos la vivienda, sabemos que es una vivienda que está un poco viejita, digamos que las paredes están un poco ya como para cambiarlas completamente, el tema de la cubierta ya también hay que hacerle un cambio. Y encima el cliente pide que se haga un diseño moderno, se haga algo así como lo que ellos ven en Pinterest, en TikTok, en YouTube, que son como este tipo de casas que son de 2 pisos, dobles alturas, así bien bonita como lo que está actualmente de moda, ¿verdad? Como yo estudiante, que recién estoy con mis primeros proyectos, ¿cómo puedo aprender a leer un espacio justo antes de hacer esa intervención o justo antes de pasar una propuesta a un cliente? ¿Cómo? No sé si, ¿qué tips tienes tú? Si ves primero las instalaciones, cómo están ya puestas o ves la cimentación, en qué estado está, o si vas con un técnico, si vas con otra persona o lo haces tú solo, ¿cómo? Sí, ¿cómo sería? Eh, yo siempre digo, hay una fórmula que la reforma es conveniente mientras el precio de hacerla no termine siendo más caro que una construcción nueva. ¿Se entiende la idea? O sea que si un cliente tiene una casa vieja y pretende transformarla en una construcción de lujo, en 2 plantas, y seguramente va a tener que gastarse un dinero en demolición, en adecuación de la estructura y de la infraestructura, que no tendría como gasto si arrancara en una obra nueva. ¿Se entiende? Porque una cosa es, si yo quiero colocar un piso nuevo en una construcción existente, debo evaluar que ese cambio no implique tener que demoler el piso actual para volver a hacer toda una base, hacer una carpeta de nivelación, colocar un piso nuevo, que son todas cosas que vamos a tener en una obra nueva, pero allí tenemos el agregado del costo de la demolición, retirar todos esos escombros afuera y demás. Entonces te doy un ejemplo, pero esto debería ser proyectable a todo la problemática de la construcción. Entonces, cuando lo que el cliente quiere hacer es supera en costo económico o en posibilidades lo que la construcción tiene, yo creo que ya ahí hay que explicarle de la mejor manera posible. Creo que la mejor manera que lo entienda es explicarle con números de que no le va a convenir, de que quizás esa no era la mejor elección y ojalá esté en la etapa de elección de la propiedad. Entonces habrá que pasar a la próxima o empezar a negociar con esa propiedad y decir, bueno, mira, la propiedad me ofrece esto y yo tengo que entrar a negociar y decir, bueno, ¿hasta dónde me permite esto reformar y transformarlo en el espacio que yo quiero vivir? Porque después llega un punto que es un segundo pasarlo y decir, ya empezó a ser antieconómico. Porque si yo me voy a comprar una casa para demoler todo lo que hay adentro y conservar solamente lo que está afuera, y ya no sé si fue una buena elección haber comprado esa casa. Entonces, bueno, obviamente que hay construcciones que por su antigüedad muchas veces plantean problemáticas similares. Quizás a lo mejor sea lo mismo una casa que tiene 40, 50 años de antigüedad que una casa que tiene 100, porque es probable que haya que hacer las mismas cosas. Ya las instalaciones no pueden ser las que vayan a ser las definitivas, ya seguramente los pisos seguramente sean otros, los revestimientos de los baños sean otros,
el acabado de las paredes, uno quiera tener algo nuevo, a lo mejor los problemas de humedad hay que solucionarlos. Entonces, en muchos casos, el hecho, aún con diferencia de 30, 40 años de antigüedad, las casas plantean los mismos desafíos. Y en la reforma hay que pensar que lo que nosotros hagamos tiene que poder durar por lo menos 50 años. O sea, o si lo querés transformar de otra forma, tu vida útil. Entonces, uno tiene que estar en condiciones de poder habitar esa casa reformada sin que esa casa haya que estar haciéndole mantenimientos importantes cada corto tiempo. No se puede estar pensando en cambiar toda la infraestructura de provisión de agua a los 10 años de habitar. Si nos vamos a habitar una casa de esas características es para no tocarlo nunca más, salvo que tengamos un imprevisto o una rotura, alguna pérdida, pero digamos, insisto, eso, y para eso y no hay una fórmula que diga que bueno, 2 más 2 es 5, perdón, 2 más 2 es 4, porque muchas veces uno va formando ese criterio, ese sexto sentido, cuando uno empezó a andar camino y te das cuenta que, bueno, esta casa es la quinta que vas a visitar y va a tener problemáticas muy parecidas a las 4 anteriores. Entonces, hay que ir manejando esas variables, pero creo que tiene que ver con la experiencia y esto de entender también que no tenemos que cruzar el límite de que no se puede hacer cualquier cosa con una casa a reformar. Sí se puede técnicamente, pero no es viable. ¿Se entiende a dónde va el punto? Se entiende, se entiende. Bueno, Marcelo, nos has comentado que es muy fácil, ¿verdad?, cometer errores, sobre todo cuando no se tiene esa experiencia, porque bien lo has dicho tú, si yo tengo 4 casas que ya he mirado y he observado, seguramente la quinta se va a parecer a alguna de esas 4 que ya revisé e incluso que ya intervení, correcto. Y mi pregunta es la siguiente, los estudiantes que recién salen, nuevamente me centro en ese temita, que van a tener su primer diseño, su primera intervención, ¿verdad? ¿Qué errores, e incluso es una pregunta hasta para ti, Marcelo, cuando tú hiciste tu primera intervención o tu primera diseño de vivienda o en obra, refiriéndome un poquitico más a la construcción, ¿verdad? Porque es como en el ámbito donde nosotros menos tenemos experiencia. ¿Cuáles son esos errores más comunes que un estudiante tiende a cometer y qué consejo le darías justamente para evitarlo? Mira, yo voy a ir por un ángulo que seguramente no era el que esperabas, porque uno podría decir, los mayores errores están en plantear, qué sé yo, las paredes de una forma el tamaño de los espacios y demás, y yo sería más amplio. El mayor problema creo que es hacerse cargo de una obra cuya magnitud exceda tu experiencia. Por eso la naturaleza es muy sabia y los primeros trabajos tienen que ver con cosas más acotadas, con la reforma de un frente, con la adecuación de un espacio interior, y uno va haciendo camino al andar, no te llega un edificio de golpe. Y quizás el mayor problema o el mayor error es no tomar conciencia de que quizás ciertos trabajos exceden nuestra capacidad. Entonces, no creo que sea una buena opción, más allá que económicamente sea muy tentador, que te planteen un edificio cuando no tenés ninguna experiencia de obra. Entonces, creo que lo más importante es comprender que tenemos que hacer un proceso de un camino de crecimiento que requiere estar rodeado de práctica profesional, de obra. No sé si allá en Colombia ocurre lo mismo, pero yo veo, por ejemplo, que en medicina se estudia para ser médico, pero después se hace como acá lo que llamamos una residencia, una especialización en un área que implica tener que trabajar durante un tiempo para reunir la experiencia para poder después ejercer la práctica profesional. No siempre la tenemos en la arquitectura. Creo que últimamente hay una parte, por lo menos aquí en Argentina, que hace que tengamos que pasar, pero casi como un trámite, trabajando por algún estudio, hacer alguna pasantía se llama aquí. Pero yo lo primero que haría en el caso de que si tuviera que recibirme es tratar de rodearme de gente que me permita meterme en el mundo de la construcción
pero desde un ámbito de que no sea todo decisión mía. Caso típico, trabajar para un estudio, trabajar como ayudante de algún arquitecto o arquitecta de experiencia, o para una empresa donde pueda conocer ese proceso desde lo más chiquitito, cosa de llegar a ese momento cuando me den esa primera obra, pero llegar con capacidad, porque entiendan ustedes que esto no es una cuestión solamente de una transacción económica. Ustedes no van a vivir del placer de tener el dinero en el bolsillo solamente. Esto es importantísimo, que no solamente tengamos un rédito económico, pero sino que tengamos clientes felices, a quienes le hayamos podido resolver los problemas. Entonces, si ustedes no están en condiciones de hacer una casa de una complejidad para lo cual no están preparados para responder, y más allá de que les paguen, que el negocio económico sea muy bueno, ustedes van a dejar un cliente infeliz o insatisfecho. No le van a poder resolver el problema porque van a hacer un mar de dudas. Digo yo esto, pero uno puede decir, bueno, está bien, me asocio con algún estudio, me asocio con un arquitecto o arquitecta de mayor experiencia, tomo la obra, pero también estoy haciendo un poco camino al andar. Pero insisto, creo que el mayor problema es no tomar conciencia de nuestras propias limitaciones, y para lo tanto hay que conocer, hay que entender, y ustedes lo van a comprender el día de mañana, todo lo que no saben cuando uno se recibe. Porque imagínense que más allá de todo lo que aprendieron en la facultad les dio los elementos como para recurrir a resolver los problemas que se le van a presentar, pero no los capacitó para todo. Y gran parte de lo que van a hacer de aquí a 10 años después de recibido, tiene que ver con cosas que aprendieron desde el momento que se recibieron, no con lo que aprendieron en la facultad. ¿Se entiende? Bueno, entonces creo que por ahí pasa el mayor desafío. Pero insisto, si lo toman como un proceso que terminaron de estudiar, pero el proceso de aprendizaje sigue, creo que no va a haber ningún problema. Y seguramente van a empezar por trabajos que les quedan más a gusto, y en el camino se irá complejizando, pero ustedes estarán más seguros de que tienen la tranquilidad de saber que tienen los elementos para resolver todo aquello que les están pidiendo. Pero bueno, hay que tomar conciencia de que se inicia un proceso distinto a partir del momento en que uno se recibe. Ok, y ahora que comentas lo de tomar conciencia sobre nuestros errores, sobre nuestras acciones también más que todo, ¿tú qué le dirías a esos estudiantes que precisamente al momento de ser tan conscientes o ser tan presentes en lo que están haciendo, sienten ese terror de equivocarse, ese terror de hacer algo mal en la obra, hacer algo mal durante algún proyecto? Porque por lo menos nosotros, Mateo y yo, que estamos como con estos proyectos que son un poco más, a una escala mucho más pequeña, pero que igual tiene que ver con arquitectura, sentimos ese terror de cómo puede tomarnos nuestras audiencias, cómo puede calar lo que estamos haciendo en las personas que nos ven. Pasemos eso a una obra. ¿Qué le recomiendas a esos chicos que están ahora mismo en sus primeras obras, pero tienen ese terror y ese miedo de equivocarse porque saben que pues de eso dependen vidas, de esto depende la economía de otras familias o el presupuesto de otras familias? Entonces, ¿cómo vamos ahí? ¿Qué les recomiendas? Vuelvo a lo que te decía anteriormente. Hay que tener, en lo posible, hay que tener calma con esto, ¿no? El miedo es normal. ¿Quién no va a tener miedo cuando arranca una obra? Pero muchas veces hay que diferenciar entre miedo o nervios. Cuando el miedo te paraliza, ese es el miedo que hay que evitar. Porque el miedo no te puede paralizar. Al miedo no hay que escaparle, hay que atravesarlo el miedo. Y la mejor forma de atravesarlo es enfrentarte, decidir, hacer. Tener nervios, todos tenemos nervios. Y por ahí todos tenemos un poco ese, vamos a llamarlo, para no ponernos demasiado semánticos, miedo de meter la pata, como decimos acá, de equivocarnos, de que nos quede grande. Pero bueno, hay que confiar en que los procesos, que lo que está sucediendo está justamente para que aprendamos, y creo que si tenemos miedo, pero podemos resolver eso, ese trabajo que nos dieron, hay que tranquilizarse. Si tenemos miedo porque no conocemos el proceso, bueno, tratar de buscar el apoyo de alguien que nos ayuda, que nos acompañe en ese camino. Y a lo mejor será una sociedad, será un trabajo en asistencia con alguien, será que no tengamos la posibilidad de que cada decisión podamos tener tiempo de consultarla para después llegar a la obra. A veces sucede cuando son parientes o amigos,
donde por ahí tenemos un poco esa anuencia de que nos esperan un poco, saben de nuestras limitaciones, que podemos dudar, digamos, entonces tomar el tiempo para averiguar la etapa que tenemos que arrancar y demás. Pero insisto, no hay muchas fórmulas mágicas. Yo diría que no se dejen paralizar con el miedo. El miedo es normal, nadie empieza nadie empieza a nadar bien desde el primer momento que se tiró al agua. Empezamos a nadar bien después de haber intentado muchas veces y bracear mal, hasta a veces haber tragado un poco de agua. Entonces, tienen que entender que esa seguridad va a ir llegando con el tiempo, pero para hacerlo, para que suceda, hay que atravesarlo. Y ahí, insisto, hay que atravesarlo con una red de contención que nos permita dar cada paso, pero más seguros. Bueno, Marcelo, ya hemos conversado mucho acerca de reformas, acerca de, bueno, tu opinión profesional y todo este tema. Tú, Marcelo, como arquitecto, con tus años de experiencia, ¿verdad? Que has vivido mucho, que has diseñado mucho. Te voy a enviar dos imágenes, te las pongo aquí. Entre esta imagen minimalista y esta imagen maximalista, ¿con cuál tú te sientes más a gusto e incluso en cuál de las dos vivirías? De las dos imágenes que me están mostrando, no hay duda que viviría más en la minimalista, pero tampoco, cuando hablamos de minimalismo, muchas veces el minimalismo como tal es muchas veces un minimalismo extremo, hasta demasiado frío, te diría yo, y tampoco eso me gusta. Tengo hecho un video dentro del canal de YouTube donde introduje sin querer un término que después en los comentarios lo tomaron mucho. Yo soy más partidario del minimalismo humanizado. Entonces, no tanta información como podemos ver en esa foto donde es un caos de información visual, pero tampoco el otro extremo donde haya un espacio vacío y una ausencia total de calidez en el ambiente, porque muchas veces tampoco representa mi forma de entender los espacios. A mí me gusta tener un minimalismo entendido como digamos, una economía de estímulos visuales, pero comodidad, pero que haya calidez, donde haya un toque humano, donde si hay desorden un poco, donde haya algo de color, donde haya algo de verde si es necesario, donde haya buena comunicación con el exterior. Todas esas cosas me parecen que como ingredientes de un espacio que no deben faltar. Pero si me tengo que, pero obviamente todo esto es una cuestión de gustos. Yo me siento más tranquilo cuanto menos ruido visual haya alrededor. Ok. No, perfecto, perfecto. Yo personalmente, ojalá Valentina también me dé su opinión. Sí, yo creo que los dos extremos, bueno, en general todos los extremos son malos, ¿no? Y no sé por qué, no sé qué tiene que ver, pero sí hay familias que sí les gusta mucho el maximalismo, poner retratos, sí, que haya como mucho ruido visual. Yo, a pesar de que me crié de pronto en ese ambiente no tan minimalista, sí sigo, o sea, soy muy partidario de lo limpio, de que un espacio se vea limpio, limpio. Y para mí el minimalismo es un poquito como orientado al orden. Lo veo muy yo de esa manera. O sea, ver un cuarto o ver mi oficina limpia, ¿verdad? No haber nada sobre el escritorio, no haber nada sobre un mueble. Siento que me da esa sensación de orden, personalmente. No sé. Bueno, pero acá quiero hacer una aclaración. No tenemos que entender nosotros no somos dueños de los espacios de la gente. Nosotros estamos para construir para alguien, para que alguien viva mejor. Y muchas veces ese minimalismo que nosotros tenemos adentro no es lo que representa la gente. Esto tampoco es una invitación a hacer lo que la gente quiera solamente, aunque sea un error. Entonces creo que esto es el otro extremo en el cual no tenemos que caer. Pero muchas veces quizás el maximalismo en el cual te criaste tiene que ver con la idiosincrasia propia de tu familia y de la forma en que tu familia estaba acostumbrada a vivir ese espacio y cómo se encontraba a gusto. Entonces contra eso no hay nada que decir. No se puede, porque acá no somos críticos de arte. Podemos analizarlo si se nos pregunta, como lo hiciste vos ahora. Yo puedo opinar sobre lo que me gusta más a mí o no, pero no quiere decir que esto se imponga sobre lo otro. Y en esto tenemos que ser muy
respetuosos y tratar de ordenar lo que la gente quiere vivir, cómo quiere vivir dentro de un ámbito que sea lo más representativo posible de lo que ellos quieren hacer, no de la imagen que nosotros tenemos en nuestra cabeza, que a lo mejor no está respondiendo para nada a lo que ellos quieren. Y en manejar esta variable creo que está mucho el secreto de la cantidad de trabajo que vayan a tener el día de mañana también, ¿no? Bueno, entre esos dos extremos, la verdad es que yo soy muy partidaria del maximalismo. Me gusta mucho que el espacio te cuente quién vive ahí, por qué, qué hace, qué le gusta. Pero siempre un maximalismo bastante organizado, porque también me gusta como que el orden, pero dentro de dentro de mi personalidad, ¿sí me hago entender? Entonces, me voy más por maximalismo. El minimalismo y yo personalmente no somos tan amigos porque siento que es como me siento vacía, me siento como que me falta color, me falta más expresión, por decirlo de alguna forma. Aunque hay ciertas formas de minimalismo que yo me gustan muchísimo. Entonces, sí, pero en este caso, maximalismo. El minimalismo humanizado, eso es lo que yo por eso digo. El minimalismo con toques propios de quien lo va a habitar. Sí, sí, correcto. Arquitecto, la siguiente dinámica es entre la Torre Eiffel y el Taj Mahal. Usted como arquitecto, ¿en cuál hubiera o le hubiera gustado estar presente en ese proyecto, hablar con esos arquitectos, llevar tal vez el proceso de construcción, ¿verdad? Entre esos dos, si tuviera que elegir uno. Bueno, a ver, sin duda el Taj Mahal, porque digamos, la Torre Eiffel son construcciones emblemáticas que tienen una significación a partir de la historia, pero tienen quizá a lo mejor más que ver con una obra de ingeniería, la Torre Eiffel, que es hermosa y todo, pero hay que pensar que en su momento se hizo para demoler al año siguiente, y que fue muy discutida también, ¿no? Pero quizás a lo mejor como obra de arquitectura, como obra constructiva, artística, me sentiría más a gusto participando de la construcción del Taj Mahal. Después, más allá de eso, podemos empezar a discutir el Taj Mahal y todo el por qué se construyó y demás, y lo que hay alrededor del Taj Mahal, que no tiene nada que ver con lo que muestra el Taj Mahal en realidad, pero ese sería otra carga que no forma parte de esta pregunta seguramente, pero sin dudas me sentiría más a gusto trabajando en el Taj Mahal. No, perfecto, perfecto. Creo que personalmente también, creería yo, creo que opinamos lo mismo. No sé, Valentina, tira un facto ahí, no sé. Estamos de acuerdo los tres, también mira por el Taj Mahal, pero por el tema de diseñar esos detallitos que tiene toda la estructura, o sea, me parecería muy, muy interesante haber participado como en diseñar esas cosas tan mínimas, pero que componen algo tan grande. Me voy por el Taj Mahal. No, sí, yo creo que los dos son hermosos, pero no, el Taj Mahal siento que lo supera, lo supera. Muy, muy, muy bonito, muy bonito. Arquitecto, eh, la siguiente dinámica es simplemente en palabras, ¿verdad? En características, sí, sí, en skill de estudiantes de arquitectura, ¿cuáles son? O sea, para que un estudiante de arquitectura sobreviva de pronto a este campo, ¿cuáles son los no negociables? Por ejemplo, le pongo un ejemplo, no sé si usted me puede decir que un arquitecto tiene que ser resiliente, puede ser una. En palabras así, ¿cuál sería como su lista de esos? ¿Estamos hablando como en la experiencia como estudiante o como arquitecto recibido? Yo diría como un estudiante que ya está a punto pues sí, ya estudié, ok, para salir ya a trabajar en la obra, ¿cómo tendría yo que tener esas características, ¿verdad? ¿Cuál sería esa listica? Bueno, a ver, hay que estar preparados, hay que armarse de mucha paciencia, hay que tener vocación al diálogo. El diálogo es muy, 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 pero muy importante en todo lo que vayan a hacer. Y cuando digo diálogo, hay que tratar de tener buen diálogo porque ustedes van a tener que negociar con gente continuamente. Negociar con un cliente que les quiere hacer una cosa y tiene que manejarlo dentro de un presupuesto. A lo mejor no coincide con la idea que ustedes tienen, pero ustedes no pueden pelearse con ese cliente porque seguramente van a tener una relación de trabajo
cuando hablamos de la construcción de una casa, y quizás a lo mejor superior a un año, van a tener que aprender a dialogar y a negociar con un equipo de trabajo, con los que van a construir la casa. Y cuando hablamos de con los que van a construir, estamos hablando desde el constructor, desde el que hace todas las instalaciones, el que hace el techado, todo. Entonces hay que estar preparado a tener buena vocación de diálogo, porque el diálogo también implica aprender a escuchar también, porque no nos vamos a poder imponer, aparte tampoco creo que sea una alternativa. Va a haber que negociar continuamente, aprender a escuchar lo que se dice, lo que no se dice. Muchas veces yo digo que los clientes nos traen una información que no está completa. Entonces tenemos que aprender a codificar, a decodificar lo que no nos dijeron, la forma en que viven, porque hay que entender que nosotros tenemos que tratar de mejorarle la calidad de vida. Entonces eso implica tener mucha información. Después capacitarse, obviamente, no pensar, como yo les decía anteriormente, que ya se recibieron y ya está, ya saben todo. No, mentira. Saben quizás a lo mejor un 20% de lo que van a tener que saber. Así que hay que pensar que empezó otro proceso de capacitación distinto, donde ustedes son los responsables. Ya no hay un profesor que les exija nada ni les califique, pero ustedes van a tener que aprender a capacitarse para poder sobrevivir, para poder vivir de la arquitectura, pero para poder tener trabajo siempre, porque si no, el que hace esa capacitación y ustedes no la hacen, seguramente van a tener más posibilidades que ustedes de tener trabajo. Así que en principio esas son las cosas básicas. Ok, Marcelo, bueno, para la siguiente dinámica tenemos estas imágenes que son, para darte un dato, este es un trabajo que estamos haciendo en séptimo semestre de arquitectura en mi uni. Entonces, bueno, te quería preguntar que a primera vista, ¿tú qué reformas le harías a este espacio? Esta es una casa patrimonial, pero dejando de lado un poco eso de que es patrimonial, ¿qué restauración le harías o qué reforma le harías? A ver, no hay una respuesta única. La respuesta empieza a tener lógica a partir de lo que quiere, de cuál es el sentido. Si es un cliente, si es un propietario, un privado, seguramente me contará qué es lo que pretende. Entonces, dentro de esa necesidad y dentro del presupuesto con que cuenta, por eso quizás a lo mejor cuando ustedes no están acostumbrados a oír esto, porque seguramente ese trabajo les habrá llegado como necesidad de decir, bueno, llegó, esta es la excusa, este es el tema, hay que reformar esto que tiene un cierto valor patrimonial y demás, pero hay que entender en el contexto de que, ¿qué se está buscando? Se está buscando adaptarlo para vivir, adaptarlo para hacer un museo, queremos invertir lo mínimo indispensable, entonces quizás a lo mejor dentro de lo mínimo indispensable yo trataría de reparar las cuestiones que tienen que ver con problemas constructivos, es decir, si hay humedad, si hay un piso que está levantado, si hay que arreglar, no sé, alguna ventana que está en mal estado. Pero si ya estamos pensando en transformar tal o cual espacio abierto, por ejemplo, en un lugar como para reunirnos o para hacer una sala de reunión o hacer una sala de exposición, qué sé yo, o quizás a lo mejor para transformarse en un patio, digamos, de uso familiar, las decisiones están muy atadas a cuál es el objetivo, cuál es la necesidad, sea esto un trabajo de universidad o sea de un privado, y a ese dinero con el cual cuentan. Sin eso, sigue siendo un ejercicio de arquitectura de facultad. ¿Se entiende? Entonces, yo por el tamaño de la imagen aquí no alcanzo a distinguir detalles que tienen que ver con cuestiones que a lo mejor se me escapan porque hay muchas fotos juntas, pero evidentemente hay pisos que seguramente va a haber que cambiarlos, transformarlos. No podría decirte con seguridad si hay que levantarlos o poner algo por encima, pero estoy viendo paredes en mal estado, insisto, creo que hay cosas desde el punto de vista constructivo que son más evidentes, que hay que cambiar y hay que corregir, pero después está lo otro, la parte espacial, que es qué hacer con esto, para qué se quiere usar. ¿Se entiende cuál es la idea? ¿No? Yo no puedo dejar de pensar cada imagen o cada caso como arquitecto de obra, como arquitecto a la cual estoy yendo a la obra con un cliente y ese cliente me está diciendo lo que precisa.
Entonces, las decisiones empiezan a tener lógica a partir de esas dos variables, de lo que precisa y de lo que quiere gastar. Claro, claro. Vale, vale, muchas gracias por esa respuesta. Y para finalizar la parte de las dinámicas, nuestra última dinámica es una pregunta. ¿Qué son las 3 cosas que tú puntualmente jamás harías en una reforma o en una obra? En una reforma estamos hablando de algo ya construido. Sí, en una reforma. Bien. Bueno, en una reforma, en principio, qué sé yo, trataría de no pensar en tirar abajo, voltear por voltear paredes. ¿Por qué? Porque hay dos cuestiones que hay que resolver. Primero hay una cuestión técnica. ¿Esa pared la puedo tumbar así graciosamente porque me molesta? ¿Está en condiciones de la estructura de soportar que yo tome la decisión de tumbar una pared? Entonces, en principio, trataría de entender la lógica constructiva de si puedo hacerlo estructural. Y en segunda instancia me plantearía, si yo tengo que demoler una pared, ¿vale la pena hacerlo? Porque me voy a meter en un gasto. ¿Puedo resolver ese espacio sin necesidad de, por ejemplo, correr esa pared 30 centímetros? Porque ahí empieza a ser ilógico. En una reforma trataría de pensar, bueno, a ver, si dejo esta pared en este lugar, me puedo arreglar bien para el espacio que quiero hacer. Caso distinto es decir, bueno, tengo que tumbar una pared para unir dos ambientes chicos para transformarlo en un espacio más grande. Bueno, quizás ahí empieza a tener todo más lógica. No camuflaría ninguna humedad. Cada humedad o cada mancha o cada pintura levantada es un síntoma, es fiebre. Y yo no puedo corregir eso así, camuflándolo. Tengo que entender por qué vino la fiebre. ¿Se entiende? Entonces, si veo un síntoma de esas características, tengo que entender cuál es la causa para actuar sobre la causa. Porque si elijo esa pintura y vuelvo a pintar, seguramente la humedad va a aparecer, porque no actué sobre las causas. Y una tercera cosa podría llegar a ser, dejar todas las, como le decía hoy anteriormente, dejar todas las instalaciones existentes, si tienen más de 40, 50 años de antigüedad, y pretender que vayan a estar en buenas condiciones para el momento en que yo sea grande y esté habitando, o las personas que vayan a habitar sean grandes, porque hay que entender que una instalación que tiene 40, 30, 40, 50 años ya cumplió su vida útil. Y cuando hablo de instalación, estoy hablando de la instalación eléctrica, de provisión de agua, de los desagües, de los desagües locales, tanto como del agua de lluvia, de la instalación de gas. Entonces, toda esa infraestructura que son como las venas que tiene esa casa, de cara a pensar en habitar ese espacio para vivir, bueno, tienen que estar en excelentes condiciones. Yo no haría, por ejemplo, un baño nuevo en el mismo lugar donde estaba, si es que esa es la idea, dejando por debajo todas esas instalaciones tapadas, porque van a hacer una inversión enorme en cambiar pisos, revestimientos, sanitarios y demás, para una cosa que abajo es una bomba de tiempo y que puede estallar en cualquier momento. ¿Se entiende cuál es la idea? Vale, muchas gracias. Bastante interesante lo que nos comentas. Y algo que me quedó mucho de lo que comentas ahora, que ya lo he visto en uno de tus videos, es el cambio de las instalaciones. Porque son esas cosas que uno no ve a primera vista y que uno no tiene como, obviamente los tenemos en cuenta, pero como no los tienes ahí frente a ti, como que se te olvida de que debes hacer un cambio, hacer una revisión minuciosa de eso y eventualmente un cambio. Entonces yo me quedo con ese consejo. Sí, es fundamental. Y muchas veces dicen, pero yo no la veo, no sé en qué condiciones están. Bueno, yo les digo, yo tampoco las veo. Pero si ustedes entran, por ejemplo, tienen que hablar de una instalación de agua y ustedes ven que está cubierta por un azulejo que ya hace rato que se dejó de fabricar, y no hay mucho que pensar. Ya tienen un indicio de que eso no va a aguantar 30, 40, 50 años más, que seguramente va a traer un problema. Y si ustedes van a revestir con un revestimiento nuevo eso y están dejando algo debajo que ya cumplió su vida útil, hoy no me está ocasionando un problema, pero mañana sí. Entonces esos signos son los que nos permiten entender en qué condiciones está la construcción, y si no, hacen lo que hacen los médicos.
El médico hace una biopsia. ¿Qué hace? Y hace un pequeño corte del lugar donde tiene que intervenir para analizar cuál es el estado. Entonces ustedes tendrán que ver, hacer algún corte en alguna parte de la pared como para entender a ver de qué características es esa tubería, de qué material está hecho, y eso les va a dar la pauta que tienen que hacer de más. A ver, vos querés un título incierto pero desafiante. Vuelvo a lo que decía al principio. Nadie puede hoy decir cómo va a ser el ejercicio profesional dentro de un año. Porque todo esto está cambiando mes a mes. Y si me corres, semana a semana. Siempre hay algo nuevo. Entonces, creo que estamos ante esa incertidumbre de no saber qué herramientas vamos a tener para desarrollar nuestra actividad el día de mañana. Insisto con esto. Hablábamos al principio de que hablabas vos, Mateo, me parece, decías que hay herramientas de renders y demás. Hoy, por ejemplo, graficar una obra para que el cliente la entienda o para que tu profesor la entienda, implica obviamente horas de trabajo con programas que son los que más o menos conocemos todos. Quizás mañana sea apretar, nada, dar un poquito de información, y ese programa que todavía no fue creado pero que está en proceso de creación ya te lo resuelva. Es probable que los clientes vean en realidad virtual cómo van a vivir esa obra. Entonces, todo ese tiempo que hoy le dedicamos a esa actividad, mañana no va a existir. O sea, lo vamos a tener libre, que el libre es una forma de decir. Hay que ver qué vamos a hacer con ese tiempo que nos va a ahorrar todo lo que nos está prometiendo que va a ser la inteligencia artificial. ¿Qué papel va a ser el nuestro? ¿Vamos a diseñar? ¿Vamos a ser curadores de cosas que veamos en la IA? Entonces, creo que en ese sentido es muy incierto todo lo que nos espera, pero insisto, es desafiante. Creo que no por eso hay que enloquecerse, porque yo ante esa alternativa huyo. Entonces, pero no, la cuestión no es huir, es tratar de adaptarse. Creo yo que es importante de estar actualizado, ver qué cosas van surgiendo, entender qué nos gusta hacer, y quizás a lo mejor con todo ese tiempo que no tengamos que pasar graficando, por ejemplo, o calculando, tengamos que ponerle un poco más de cuidado a ver cómo nos relacionamos con la gente que tenemos que relacionarnos, con la persona que va a construir, con el cliente al cual tenemos que resolverle un problema, y tratar de entender mejor por dónde pasan sus necesidades. Y ahí volvemos a lo que les decía al principio, al diálogo. Empezar a volver a cosas que hoy estamos perdiendo, entender qué es lo que precisa, porque al menos yo lo entiendo así, la profesión no la veo como solamente una ocupación de algo que me permita ganar dinero. Sí, tiene que ser así, obviamente, pero yo tengo que entender que estoy para cambiarle la realidad de vida a la gente. Yo tengo que ayudar a esa gente a vivir mejor, ya sea construyéndole una casa, reformándole la que tienen. Entonces no hay que perder esa tarea por la cual nos van a pagar. Entonces, para ser eficientes, gran parte de la eficiencia no solamente es el manejo de todas estas herramientas de inteligencia artificial y todo lo que ustedes quieran, pero hay que ser un buen escuchador, un buen dialogador y un buen entendedor, y tener mucha capacidad de comunicación para poder interpretar lo que nos están pidiendo para que podamos resolver realmente problemas. Marcelo, ya digamos para cerrar el episodio de hoy, que ha sido muy, muy bueno, muy nutritivo, digamos, para todos, para los estudiantes, sobre todo para mí, seguramente también para Valentín y para realmente todos los que nos están viendo, quisiera cerrar con lo siguiente. Ya como consejo final, ¿verdad? Si pudieras encerrar todo, si nos quieres dar algo puntual o de pronto algo que se nos escapó, un consejo final en general para los estudiantes de arquitectura, de ingeniería civil, los que se quieren dedicar a la construcción, a la obra, ¿cuál sería ese último consejo ya final? Elijan algo que los apasione, que les guste realmente hacer. Busquen algún factor de diferenciación y capacítense para ser los mejores.
porque si ustedes eligen algo que les guste, en definitiva va a ser lo más parecido a no tener que trabajar. Porque obviamente trabajar de lo que nos gusta es muy distinto a hacer diariamente algo que que no nos guste. Entonces, si hacemos algo que nos guste, va a ser mucho más placentero dedicar el tiempo que le dediquemos a eso. Después, buscar un factor de diferenciación tiene que ver con esto, con lo que ya habíamos hablado anteriormente, que es estudiar el mercado, qué van a hacer y por qué la gente los va a elegir a ustedes. Entonces traten de buscar ustedes que sean los que más conocen un área específica, los que mejor pueden resolver los problemas de la gente, o que tengan un producto o un servicio mejor, por tal o por rapidez, por calidad, por no sé, por atención, por lo que sea, pero ustedes tienen que diferenciarse de alguna forma de quienes van a competir con ustedes. Y después capacítense para ser los mejores. Traten de ser los mejores. Es decir, yo digo mucho que hoy por hoy me parece que avanzamos a una etapa de la profesión en la cual creo que va a ser la de la especialización. No confío tanto en eso de saber un poco de todo, porque después uno no termina sabiendo mucho de nada. En cambio, si uno elige especializarse en algo o elige un área de desarrollo, sea la reforma, sea la investigación, la docencia, sea la arquitectura de la salud, qué sé yo, no sé, cualquier cosa, las posibilidades de destacarse van a ser mucho mayores. Vamos a tener un mercado más chico, pero seguramente vamos a tener más posibilidades de ser uno de los mejores de ese mercado para que mañana seamos una opción elegible. Así que creo que con estas tres condiciones yo haría hoy eso, y creo que serían tres decisiones inteligentes como para poder decir: vivo de lo que me gusta, y vivo bien y no me rompo la cabeza más allá de lo necesario. No, muchísimas gracias a ti, Marcelo. En el episodio de hoy fue de verdad que muy bueno, muy bueno. Nos quedamos con todos los consejos que nos das, nos quedamos con todas las recomendaciones que nos diste, con todos los consejos, ¿verdad? Y sé que este podcast va a ser de mucho provecho, seguramente para mí, nuevamente cuando lo vea, y para las personas que nos estarán viendo desde todas las plataformas donde vamos a estar subiendo esto. Aquí va a quedar las redes de Sesca, van a quedar las redes de Marcelo Sella, por si se quieren contactar con alguno de nosotros, y evidentemente las redes del canal de nosotros. Entonces, esto ha sido todo en Matt's Style y nos vemos en la próxima.